escucho. Bien. Eh, yo estoy así un poquito con gripe y tos y otras cosas, así que voy a tratar de lo posible de dar la clase. Está lloviendo, si en algún momento se queda sin internet, me lo hacen saber y siento que no estén viendo el partido. La idea de esta noche es avanzar con el tema de evaluación psicológica. Hemos ido como haciendo un recorrido más despacio, dado que tenemos ya 5 sesiones y de las cuales esta es la tercera. Entonces ahora vamos a revisar el tema como el centro del curso, que es la evaluación psicológica. Y vamos a hacer en esta jornada, si es que el clima y el tiempo nos lo permite, una revisión de una temática en una presentación, que es la que ya se les ha compartido, se les va a compartir. Vamos a trabajar con otro artículo un poquito más pequeño para que la actividad grupal sí la puedan realizar, y habrá que presentar un producto que se va a indicar en su momento, y al final va a quedar una pequeña tarea grupal para que la próxima semana la podamos presentar. Este día he habilitado, me parece, dos foros que son preguntas así concretas para que en su momento cada quien las pueda responder. Son dos preguntitas con respecto al tema de la semana anterior, que era acompañamiento psicosocial o acompañamiento psicoemocional. En ese sentido, el día de hoy vamos a trabajar en estos elementos. Y igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de su caso, lo dejaríamos para el final. Repito, si es que el clima o la internet o lo que nos pueda afectar se presente. No sé si se escucha bien. Sí, se le escucha bien, doctor. Adelante. Vale, voy a tratar de hacer clic en la presentación de esta noche y empezar como a revisar. Me confirman si la presentación es visible. Sí se logra ver. Clase 3, evaluación psicológica. ¿Sí? Sí, visible. Bien. Entonces, acá. Va. Entonces vamos a nuestra clase 3. La clase 1 fue el aspecto teórico de la discapacidad. La clase 2, si recuerdan, era elementos teóricos de acompañamiento psicoemocional con algunos elementos recordatorios. Y ahora vamos a avanzar un poquito a trabajar de manera teórica la parte de evaluación psicológica, y la clase de la siguiente semana, que siempre va a ser evaluación psicológica, vamos a trabajar la parte práctica ya en la situación de conocer o recordar o adaptar algún test. Entonces, vamos a iniciar haciendo recordatorios. Para esta parte, el objetivo es no presentar ninguna lámina, sino que me comenten a través de la maestra, pueden ir indicando, porque igual yo no puedo ver la pantalla ahorita, de su participación y de la clase anterior que recuerdan o que les ha llamado la atención.
para que demos quizás un espacio de unos 5 minutos para esta parte de recordación. O igual, dejo de compartir para poderlo ver. Me comentan, por favor. De qué concepto, de qué principio, de qué teoría o de qué algo se recuerdan que hemos hablado en la clase 1 o en la clase 2. Bueno, estuvimos hablando acerca de la persona que es sujeta de derecho, ¿verdad? Algo bien importante que se ha remarcado en las dos presentaciones anteriores. Sí, que hay que anteponer la calificación, si ese fue un concepto, de persona, el calificativo de persona, a anteponerlo a la condición, porque también ya hemos leído que la condición es eminentemente biológica y que eso equivale a una deficiencia y que la discapacidad es como el nexo entre esa deficiencia que posiblemente yo no pueda modificar y las barreras que el entorno pone o interpone. Entonces, esa combinación es lo que hace que nosotros también saltemos de el seguimiento tradicional al seguimiento psicosocial basado, así como lo menciona la maestra, en derechos. Gracias. ¿Alguien más recuerda alguna otra situación? No sé. Y colegas, ¿alguien más que quiera participar? Puede levantar la mano, por favor, para darle la palabra o puede comentar. Carlos Alberto, adelante. Sí, muy buenas noches. A mí me llama mucho la atención el hecho de que esto está enmarcado en leyes internacionales, ¿verdad? Que la ONU está adaptando, está dictando y nosotros como países, digamos, asociados o que acatamos las disposiciones de esa entidad, pues estamos metidos en esto, ¿verdad? En incorporar esas legislaciones, se puede decir, a nuestro ámbito, a nuestro contexto, ¿verdad? Y así pues eso llama mucho la atención, se ve como algo de punta, pues, o sea, no estamos ah, siguiendo algo atrasado, sino que estamos a la vanguardia, digamos, ¿verdad? A través de conocimiento que estamos adquiriendo a través de este curso, ¿verdad? O sea, está adoptándose por ah, países miembros y no miembros quizás también, ¿verdad? Podría yo decir. Así que eh, me ha parecido fabuloso entrar a esta digo nuevo conocimiento porque hay aspectos que en realidad no los tomamos en cuenta así como nos lo está planteando, ¿verdad? La ponencia, el desarrollo de toda el seminario, pues. Así que, pues, esa es mi opinión, ¿verdad? De que está muy contextualizado y de mucho valor, ¿verdad? Y así también de mucho apoyo y de mucho alcance hacia esas personas que están como abandonadas, diría yo, ¿verdad? Como relegadas. Como bien decimos, como bien se ha dicho, se les aborda
desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva de su problema, ¿verdad? De su limitante, pero no desde la perspectiva humana, ¿verdad? Sensible a ellos, de necesidad para ellos. Así que esto es fabuloso. Solamente calidad. Gracias, maestro. Gracias. Saraí López, adelante, por favor. Buenas noches. A mí me ha parecido bien interesante y lo que más me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque ya tengo casi 10 años, ¿verdad? De ser psicóloga, pero no leyendo lo que eran los instrumentos, de lo que son los enfoques. Y ahí me llamó la atención que en la primera generación decía que es un enfoque médico asistencialista, que el problema personal era de salud. Entonces decía también que lo definía como una etiqueta, que era deficiencia biológica, era personal del individuo. Pero ya en la segunda generación cambia, que es el enfoque social. Y ahí es donde me gusta, porque sabemos de que esas son más ahora las barreras. Lo que en realidad afecta a esta persona es eso, las barreras de la sociedad. Y dice que es una condición social que impone barreras físicas, económicas, políticas, culturales, que ahí es donde dificulta el pleno disfrute de sus derechos. Entonces, cuando hace una definición en lo que es ya lo social, dice ahí que la población pone las barreras de diferentes. Entonces, él tiene derecho y puede llegar, dice, a ser él el propio que tome las decisiones de su vida. Entonces, eso me ha llamado, o sea, interesante totalmente. Me gusta. Y muchas gracias por permitirnos la participación. Gracias, Saraí. Gracias. Carolina Méndez dice, hablamos de los modelos psicosociales de la condición del discapacitado, grados y tiempos de discapacidad, acompañamiento psicosocial, dice allí. Aleida dice que no escucha. Revise, Aleida, porque creo que todos estamos escuchando, no sé. De ahí dice Luciana Alfaro, dice, buenas noches. Veíamos la importancia de que la atención psicológica se realice desde un enfoque de derecho, viendo la discapacidad desde el modelo psicosocial y no desde el modelo médico rehabilitador, ya que desde el enfoque de derecho se busca devolver a la persona esta autonomía y respeto que en ocasiones la sociedad lo quita, ¿verdad? Y de ahí responde también Sandra Torrento, dice, buenas noches, estoy presente, sin embargo el audio está muy mal, dice, revisemos si alguien más está escuchando, extraña el audio, yo lo escucho bien, pero no sé ustedes, ¿verdad? Luego dice, Heredia dice, el salto del enfoque médico al enfoque de derecho permite los acompañamientos psicosociales que permite a la persona potenciar su autodeterminación. Y Gilma establece, se habló de la accesibilidad en la primera clase y el grado en que las personas pueden utilizar desde sus capacidades, dicen ahí. Ok, esta es... Bien, vamos a partir de eso, maestra, a continuar. Y quizás un elemento importante en esta lámina que estamos observando, me confirma si se observa y se escucha bien. Acá esos sonantes se escuchan muy bien. Yo le escucho muy Pero- bien. No sé, los demás compañeros que están teniendo problemas puede ser por lo de la lluvia en algunos lugares o revisen sus aparatos. En el Quizás, occidente del país está lloviendo y se escucha bien. Quizás Bien. porque está iniciando la lluvia. bueno, por eso decía al principio, vamos a ir viendo hasta dónde el clima nos permite avanzar. Quizás uno de los elementos importantes en esta evolución epistemológica del concepto de discapacidad no es tanto el hecho de pasar de un modelo a otro, sino la perspectiva del rol. Muchas veces, y van a decirme si es cierto o no, estamos preocupados por tener instrumentos. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en peritos de evaluar la deficiencia o evaluar la condición de discapacidad. No estamos pendientes de evaluar al sujeto.
Entonces, al hacer un salto, como lo están Que ya mencionando tiene. algunos, hola, al hacer ese salto, también Por favor, apaguemos pasamos los micrófonos. de ser Por ahí se expertos está en escuchando. evaluar deficiencia Eso lo voy agregando a la par de todas las canciones que hicieron. Adelante, maestro. Bueno, estábamos en el momento de recordar, entonces vamos a continuar y vamos a volver a hacer la presentación donde estábamos. Estamos acá, creo. Me dicen si se escucha y si se ve. Estábamos en esto, en donde decíamos que muchas veces hemos estado priorizando nuestro rol de peritos evaluadores en la deficiencia y no en la persona como tal. Por lo tanto, otro elemento de la evolución es el salto cualitativo en el rol del psicólogo evaluador. No tanto estar evaluando para diagnosticar qué le hace falta, sino que lo que hemos dicho en la clase 1 y en la clase 2, evaluar qué tiene para seguir aprendiendo, cuáles son sus capacidades o, como decíamos, según Vygotsky, cuál es su zona de desarrollo próximo. En ese sentido, tomando en cuenta este proceso evolutivo, vamos a recordar esta relación. La condición, si la unimos a la barrera, esta relación o esta ecuación es lo que nos va a llevar al concepto de la discapacidad como tal. Y acá tenemos otro diagrama en donde se nos explica esa situación, ¿no? La discapacidad nace de la combinación de las barreras que pueden ser físicas, comunicativas y en todo caso actitudinales y la deficiencia desde el punto de vista médico como tal. Tomando de base esa referencia o esa retroalimentación, vamos a saltar entonces al siguiente punto. Y nos han dicho que la evaluación tiene que ser accesible. Y para que la evaluación se convierta en accesible, se nos ha hablado, creo que, de ajustes psicológicos. Y vamos ahorita a recordar algunas cosas y avanzar en otras. Acá vemos de que habrá que saltar, y es lo que yo estaba diciendo, del compromiso o de la necesidad de solamente evaluar la condición a el desempeño de un rol que me permita crear apoyos, porque al final estamos, así como, por ejemplo, hacemos un diagnóstico y el diagnóstico nos va a dar la base para un tratamiento. En este caso, al evaluar desde la modalidad de derechos, el enfoque psicosocial, lo que se busca es generar apoyos. ¿Qué es lo que el sujeto, qué es lo que la persona en condición de discapacidad necesita?
Y acá entonces vamos a revisar que, y yo creo que lo he dicho más de alguna vez, no interesarnos tanto, que sí es importante, pero quizás con esta población no es lo importante, o no lo es todo, no es el diagnóstico como tal, porque su diagnóstico clínico habrá que asociarlo o a su condición o a las secuelas emocionales de su condición. Entonces es importante que nosotros también veamos el proceso de evaluación de forma distinta. Y creo que con eso terminamos la semana pasada, que yo cambie mi cassette o que cambie yo mi chip de cómo se hace una evaluación. Seguro estoy de que la hacemos bien, pero quizás con las personas en condición de discapacidad no es, no es el hecho de qué test le paso o no es tanto el hecho de qué diagnóstico le doy, sino qué conducta adaptativa o qué funcionalidad, qué diagnóstico funcional le podemos dar a la persona. Es decir, qué puede hacer, hasta dónde puede hacer, o si lo hace solo o lo hace con ayuda. Son esos elementos los que habrá que ir como considerando. Eso nos va a llevar a esto, a que muchas veces caemos en este error. Tenemos quizás las más visibles son las barreras sensoriales o las barreras motoras. No ver, no escuchar, no movilizarse adecuadamente. Y entonces estamos aquí. Tenemos el test, pero el test por sí solo, el baremo por sí solo, posiblemente, y vamos a ver ya un comentario de un compañero, cómo lo percibe él, nos va a llevar a un choque con la barrera y que no nos va a permitir avanzar. Entonces, lo que se nos propone, y esa es la intención del curso, no es tanto que cambiemos test, sino que los flexibilicemos. Por eso dice acá, evaluación psicológica accesible. Y eso es lo que vamos a tratar de trabajar la próxima semana y sobre todo el quinto viernes, o perdón, quinto sábado. Entonces, volviendo acá, lo que yo necesito en mi proceso de evaluación es traspasar esta barrera y llegar acá con la cognición del sujeto. Y en ese sentido, el test deja de medir el constructo psicológico como tal y pasa a medir la barrera. ¿Qué tanto la barrera, qué tanto la no accesibilidad del entorno o qué tanto la no accesibilidad del material o qué tanto la no accesibilidad del clínico no me permite ver qué hay más allá? Entonces, en ese sentido, también hay que tomar en cuenta que vamos a tener que trabajar con ajustes. Hemos dicho ajustes razonables. Es un concepto meramente educativo, pero nosotros hemos retomado de ese concepto el concepto ajuste psicológico. Ya decíamos la semana pasada que eso puede ser en función de tiempo, en función de adecuación de material o en función de presentación. Y es donde decíamos que el DUA es un modelo didáctico que nos facilitaría ese proceso. Entonces, acá quizás el punto es que muchas veces evaluamos psicometría clásica, pasamos el test y pensamos que el test va a responder a la condición, pero no va a responder a la barrera. Entonces vamos a chocar acá. Es entonces necesario, vamos a ver aquí, esta estandarización habrá que diseñarla o rediseñarla. Es a lo que vamos a llamar adecuación de test. Un test se puede construir, un test se puede adaptar
pero también un test, y es el caso de ahorita en esta población, se puede adecuar, adaptar, no, adecuar a las condiciones, a los tiempos, al material, etcétera. Y eso es lo que decíamos, hará que la evaluación sea accesible o flexible. Pero en este proceso, que partimos del supuesto tiene que ser accesible, le hemos dicho desde la primera sesión qué recursos tengo yo. Y en este momento, la idea es que al terminar el curso, al menos tengamos un par de instrumentos flexibilizados. Luego, habrá que considerar que esta evaluación debe manejarse desde esta perspectiva. Por un lado, si es una persona que tenga condición de discapacidad, es otra cosa, pero sigue siendo persona y por lo tanto, él tiene derechos. Y aquí decíamos la semana pasada, ¿a quién le pido yo el consentimiento? ¿Le pido el consentimiento al sujeto mismo o le pido el consentimiento a su tutor o a su cuidador? Que ese es otro proceso, otro lío. Posiblemente habrá que tomar en cuenta eso. Entonces, el consentimiento informado como parte de la protección legal, ¿no? Y todo lo que implica la relación psicólogo-paciente desde el punto, sí, eminentemente clínico, pero en este caso adaptado a una persona en condición de discapacidad. El respeto, la empatía, el no juzgar, el hecho de la transferencia, que muchas veces la transferencia se nos va al lado peyorativo, pobrecito, no me escucha, pobrecito, no me ve, entonces le voy a ayudar, o entonces no le paso la evaluación y yo se la voy a escribir y le voy a hacer que quede bien. Entonces, en lugar de estar viendo una protección, entonces estamos desvalorizando la condición del sujeto, porque si bien es cierto, el sujeto presenta una condición que no le permite una participación activa, plena, pero hay otros elementos que sí le generan su participación. Entonces habría que revisar. Y por el otro lado, habrá que revisar el aspecto de su autonomía clínica. Es decir, hay cosas, hay situaciones o hay cuadros que no son necesariamente la condición, sino que son producto de la condición. ¿Qué se siente que, o qué siento yo, o qué me hacen sentir? Depende. Entonces, habrá que tomar en cuenta eso. En esta pregunta ustedes la pueden como ir respondiendo al final de la clase. Se las muestro para que la puedan tomar y contestar. Luego vamos a avanzar por el tiempo, porque la evaluación como acto de justicia. Entonces aquí quizás avalar o reafirmar que evaluar no es clasificar, al menos en este caso. O creo que tampoco es el caso en una persona, entre comillas, normal, que ve, que escucha, que tiene buena movilidad, que tiene buen desarrollo de habilidades sociales. Depende de las diferentes áreas de condición de discapacidad. Entonces, vamos a revisar la justicia desde la evaluación en el hecho de tomar en cuenta que no estamos clasificando en un percentil, porque nuestra propia ansiedad al evaluar nos pide o nos lleva a tener eso, un número o un dato, y que ese número o que ese dato se pueda interpretar de forma cuanti o de forma quali. Perdón.
Entonces, la evaluación desde la justicia social es eso, no etiquetar, no cosificar, no estigmatizar o simplemente pensar que como es el test X, voy a trabajarlo y voy a manejarlo como lo manejaría en cualquier persona, entre comillas, vuelvo y repito, normal. Aunque también ya se ha dicho, ¿quién es el normal? ¿Ellos o yo? Yo que no puedo comunicarme de forma accesible o él que sí puede comunicarse y soy yo el que no lo entiende. Luego también evaluar es utilizar el conocimiento científico para derribar las barreras opresoras del entorno y aquí está lo importante, revisar sus fortalezas. ¿Qué es lo que puede hacer? Zona de desarrollo próximo. O sea, a mí en el proceso de evaluación de una persona con discapacidad, sí me puede interesar el diagnóstico, sí me puede interesar el número de CI, pero más que todo eso, me va a interesar lo que él puede hacer. Por eso decía, podemos profundizar en el diagnóstico funcional, más que en un diagnóstico clínico, más que en un diagnóstico diferencial. Sí, podemos hacer el diagnóstico descriptivo, podemos hacer el diagnóstico presuntivo, podemos hacer el diagnóstico sintomatológico, pero quizás el que nos va a ayudar más en este proceso es el diagnóstico funcional, el análisis funcional de la conducta, el AFC. Entonces es importante quizás revisar eso. Por eso es que dice aquí que la psicología clínica debe estar en este sentido, garantizando la dignidad del sujeto, viéndolo como eso, como sujeto, y no viéndolo como sordo o viéndolo como ciego o viéndolo como autista, porque muchas veces no usamos, ni siquiera usamos los conceptos. Yo les voy a compartir, o el maestro les va a compartir un video donde vamos a darnos cuenta que el mismo psicólogo usa mal algunos conceptos. Entonces es también proceso de formación nuestra ir llamando las cosas como son. Pero igual vamos a ir aprendiendo también de esas situaciones. Luego pasamos acá, esto ya se los había comentado la semana anterior, ajustes para la evaluación es tener una metodología de evaluación que sea equitativa y que sea válida. Si se recuerdan, decíamos en la clase número 1 estaba la igualdad, la equidad y la justicia. Entonces, resumíamos diciendo darle a cada quien lo que cada quien, mm, perdón, necesita. Entonces, hemos hablado de modificar tiempos, posiblemente establecer un insight distinto o posiblemente esperar reacciones distintas, no posiblemente tener una reacción ya estereotipada, sino que yo podría ante una situación reaccionar de una forma y con otro paciente en la misma situación tener reacciones distintas. Entonces, eso es importante y considero que el ejercicio que están haciendo en las semanas, que hoy vamos a pasar a aplicar algo más, entonces nos llevaría a esto. Perdón. Si seguimos, entonces vamos a darnos cuenta de que el modelo de apoyos, o en todo caso, lo que nos interesa es eso, generar apoyos y que al final podamos contribuir a desarrollar una mejor calidad de vida del o de la persona en condición de discapacidad. Y para eso, este autor, ustedes lo pueden revisar, Verdugo, y si tienen algún chancecito en alguna noche, lo pueden ampliar. Entonces, estos apoyos pueden ser de estas tres maneras. Podemos generar ajustes o apoyos que sean por momentos,
ajustes o apoyos que puedan ser un poquito más estables en el tiempo, pero no con el concepto de permanente, apoyos que vayan sirviendo en el manejo diario de su movilidad o de su entorno o de su comunicación o de su accesibilidad, y también un diagnóstico que nos llegue a generar apoyos que al final se vayan como estabilizando y siendo ya más perennes en el sujeto. Entonces, el impacto al final del diagnóstico o del proceso evaluativo tiene que mejorar al menos el bienestar emocional, la inclusión, que muchas veces es una barrera que hay que trabajarla, o el autodeterminismo, sus derechos. Entonces, quizás, y vuelvo e insisto, sí hacemos una evaluación y sí podemos tener un diagnóstico clínico, pero quizás lo que nos va a interesar es un diagnóstico o descriptivo o un diagnóstico funcional. Y a partir de ahí, generar estos apoyos. Posiblemente empezamos con apoyos intermitentes, limitados, extensos o generalizables. Luego, vamos a ver que habrá que también considerar la ruptura de la estandarización. ¿En qué sentido? En que el proceso de evaluación psicológica, así como estaba en la lámina azul de arriba, tiene que ser flexible y accesible. Y para que el proceso evaluativo en sentido estricto o en sentido amplio sea accesible y flexible, podemos tomar en cuenta esto. La planificación, qué se va a hacer, pero sobre todo nos va a interesar esto, la flexibilidad, qué podemos modificar. Y es aquí donde hemos dicho, el DUA nos puede permitir tener ciertos insumos que podamos utilizar. También habrá que revisar que no todo paciente o no todo sujeto en condición de discapacidad, al igual que un sujeto, entre comillas, normal, va a presentar procesos de frustración, de fatiga, y entonces habrá que también considerar esos aspectos. Esta información después la van a escuchar en un audio y la van a leer. Esto creo que lo vamos a trabajar en grupos para la próxima semana, que es la tarea que nos va a quedar asignada desde hoy. Perdón. Entonces tenemos algunas condiciones de discapacidad clasificadas por grupos y muchas veces el error que cometemos y la propuesta de acción que podría modificar ese error. Muchas veces pensar que un CI es el que determina el nivel de gravedad. Si tiene un CI bajito, entonces su discapacidad o su condición de discapacidad es alta. O si tiene un CI alto, entonces la gravedad no es tan grave, valga la redundancia. Son cosas que muchas veces nosotros caemos en ese vacío. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, acá nos interesa la conducta adaptativa. Por eso el diagnóstico funcional. ¿Qué puede hacer? O en esa situación, ¿qué puede con apoyos o con recursos flexibles o con ajustes llegar a aprender o hacer? Y soy yo el que tiene que redactar. Por eso el informe psicológico de una evaluación de persona en condición de discapacidad no va a apuntar necesariamente al diagnóstico clínico, sino que va a apuntar, y quizás vamos a verlo un poquito más rápido adelante, a enfatizar en recomendar qué puede hacer o qué puede llegar a hacer. Entonces, vemos aquí para personas con discapacidad auditiva, entonces pensar el error que como no está escuchando, entonces va a salir mal. A veces pensamos o discriminamos
por la condición de discapacidad. Como no me por la condición de discapacidad, pensamos que no cree, no siente, no piensa, etc. Entonces, esto lo van a leer entonces en un artículo el día de hoy. Y aquí también qué podemos hacer en condiciones visuales, asumiendo que la semana anterior el maestro nos presentó algunos videos de cómo manejar la accesibilidad con este grupo o este tipo de personas. Acá lo que hemos dicho ya, pensar que el CI me va a servir es hasta cierto punto válido, pero no es lo que me interesa, sino que me interesa la conducta adaptativa, es decir, vuelvo ya e insisto en el funcionamiento adaptativo, habilidades, destrezas, competencias que le permitan vencer el efecto negativo de las barreras que el medio le propone. Cuando sean las 8, creo que vamos a hacer otra actividad, entonces voy a avanzar. Luego, esto también, como no escucha, entonces no me está comprendiendo. O como no me ve, entonces no puede saber qué está pasando. Son cosas que muchas veces nuestra construcción social nos hace pensar y no es tan así por donde va la situación. O si como no puede mover un lápiz o no puede manipular un objeto, entonces como no habla, entonces no está entendiendo. Entonces estas situaciones quizás primero habrá que modificarlas en el ideario del psicólogo evaluador. Y entonces a partir de ahí buscar siempre la zona de desarrollo próximo. En el reporte de la evaluación, entonces, lo que no hay que hacer o lo que sí hay que hacer. Entonces, acá tenemos así rapidito que del informe estamos nosotros acostumbrados a hacer, pero en un informe psicológico de evaluación de personas con discapacidad que no podríamos escribir. Y ya tenemos acá las etiquetas, porque si nosotros empezamos a usar esta como clasificación, estaríamos entonces ubicándonos en el modelo 1. Acá entonces hay algunas cosas que se pueden recomendar desde lenguaje inclusivo, desde qué fortalezas, qué habilidades o cómo él identifica sus barreras, pero sobre todo cómo las puede bloquear o vencer. A partir de ahí, entonces, el informe centrado en la persona, no en el diagnóstico, sino que en la persona. Entonces, acá igual tenemos que no se puede decir y aquí tenemos el ejemplo de cómo sí se podría decir. Esto nos remite quizás a la clase número 1, donde veíamos las formas correctas de llamar a la persona en condición de discapacidad. Y aquí tenemos como una pequeña estructura de un reporte de una persona en condición de discapacidad. Al final, todo está centrado en eso, en la persona. Acá, el viernes 5, vamos a llenar un reporte con estos aspectos, tomando en cuenta la experiencia que cada uno está teniendo con el sujeto que está acompañando. Pero si nos fijamos, el diagnóstico, más que ser un diagnóstico clínico, es un diagnóstico funcional, donde identificamos barreras, donde establecemos estrategias, apoyos o recursos y establecemos actitudes, tanto del sujeto como del entorno que le rodea. A partir de ahí, entonces nos va a interesar el plan de apoyo, ya sea en el hogar,
ya sea en el centro educativo o en la comunidad. Esto va a depender de el nivel de interacción social que el sujeto tenga con su entorno. El plan de apoyos, lo decíamos la semana pasada, debe incluir la familia y la comunidad. Eso no lo vamos a pasar porque lo van a leer. Y acá nos interesa el diagnóstico funcional, acompañamiento emocional. Luego pasamos aquí a establecer em, autoestima o manejo de estrés o de ansiedad o incrementar la resiliencia. Sobre todo son aspectos emocionales. Trabajar la parte emocional y trabajar la parte funcional. Si nos damos cuenta, en ningún momento estoy yo como psicólogo abordando la condición de discapacidad como tal, porque no es función mía o yo poco o nada podré hacer para que el sordo o la persona sorda pueda escucharme. Pero lo que sí puedo hacer es accesibilizar la comunicación. Los videos de la semana pasada creo que nos están explicando eso, cómo yo tengo una comunicación accesible, porque él no puede hablar posiblemente, pero sí puede comunicarse. Y entonces vamos a las barreras que supuestamente nos tenemos que centrar en modificar. ¿Acá? Los principios básicos de la evaluación psicológica son los ajustes, la comunicación accesible, y por ahí creo que se está gestando el proceso de un curso de LESA, o decisiones compartidas. Es decir, ya no minimizar al sujeto solo porque tiene una condición y lo voy a tratar diferente por eso. Las barreras que ya las mencioné, me voy a saltar eso. Conclusiones para la práctica. El mandato clínico de acompañamiento psicoemocional, eso es lo que me interesa. No tanto la evaluación como tal, sino que el acompañamiento. Luego, ¿qué programas, qué test o qué instrumentos tengo y que sean accesibles a esta población, donde se propicie la inclusión? Y yo decía el sábado pasado, si alguien quiere hacer conmigo una investigación sobre esta situación, entonces me escribo. Y aquí entonces tenemos que la clínica tiene que ser flexible. Entender la evaluación en personas con discapacidad exige desaprender. Nos han enseñado un diagnóstico clínico puro o duro, y en este caso no es esa la situación, sino que vuelvo e insisto, es evaluar accesibilidad o calidad de vida, que son como los dos objetivos grandes del proceso de evaluación. ¿Qué tanto apoyo necesita el sujeto? ¿Qué tanta adecuación necesita para tener mejor accesibilidad, mejor comunicación? Y para ir finalizando, podemos también valernos de elementos pedagógicos, porque el sujeto en condición de discapacidad también aprende, entonces visualmente, lo sensorial, la pausa o el uso de diversos, como dijéramos, medios sensoriales. Entre más sentidos estén implicados, mejor. Y quizás para no estar hablando solo de ciegos y de sordos o de situaciones así, entonces quise agregar qué podemos hacer para evaluar a estas personas que están en el grupo de neurodivergentes, pero que también se están como considerando personas con discapacidad. Quizás las compañeras del CRIOR después tengan más experiencia y nos puedan explicar estos puntos en el receso o en la parte final del curso o de la clase. Quiero avanzar porque necesito que hagamos el trabajo. Muchas veces nos puede pasar esto con un paciente con TDAH. Le damos toda la información de un solo,
pero la cosa es que lo vayamos dosificando. Quizás la lámina es representativa y nos ilustra, ¿no? Sí está bien darle las indicaciones, pero esto sobrecarga. Habrá que segmentar o habrá que ordenar o habrá que clasificar. Luego, con TEA, entonces, ¿qué se podría hacer? Estamos ahí exponiendo una clase, pero igual, este mismo proceso podría ser válido o podría ser aplicado a una situación clínica. Por eso estamos ahí. Entonces, siempre con TEA, qué se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué se va a hacer. De la observación al diagnóstico, hemos hablado de evaluación psicológica, pero eso no descarta la observación. Partimos del supuesto de que esta semana esa va a ser la gran actividad nuestra, observar y llegar a un diagnóstico clínico, pero que, vuelvo e insisto, no es el fin último, sino que me interesa el diagnóstico funcional. Y luego, esto lo vamos a pasar, terminamos con esto, la línea base cognitiva. No se nos olvide que hay instrumentos estandarizados, pero que no porque es un instrumento estandarizado, adecuado o adaptado a una condición con discapacidad, me va a servir en todos los casos. Terminaríamos, creo que ahí. Esto lo vemos después. Entonces yo dejo de compartir para que el licenciado nos pueda proyectar el video número 1 y luego pasemos al trabajo de las mesas, porque creo que con el tiempo vamos bien. Así que, licenciado, usted nos indica. Buenas noches. Pasamos al video número 1, que es ¿Cuál sería aproximadamente el de el del psicólogo, sí, entrenador? que son aproximadamente 6 minutos. Luego él va a hacer unas mesas y les va a compartir un artículo y luego yo les explico la actividad que van a hacer, ¿no?, con ese artículo. Así que quedamos en manos del licenciado Serrano. de trabajo, pero voy a aprovechar que hoy es domingo, voy a subir un vídeo para retomar, voy a intentar grabar todos los vídeos que tengo en el tintero porque tengo ahí un listado de preguntas que me habéis ido formulando en las últimas semanas que no he podido responder y iré subiendo los vídeos, pues espero que uno al día hasta que se acaben y seguramente tenga que volver a grabar nuevas preguntas que formuléis. Este primer vídeo de vuelta después de este pequeño parón es para Pamela Jennifer Dávila, que pregunta acerca de algunas comorbilidades que pueden influir en la evaluación. En concreto dice cuáles son los mejores instrumentos de evaluación neuropsicológica ante la debilidad visual o la ceguera. Bueno, este es un tema muy interesante sobre el que la verdad es que se ha escrito demasiado poco. Todos hemos tenido la experiencia en un momento dado de tener que evaluar a una persona con dificultades visuales o con dificultades auditivas o incluso en algunas ocasiones en ausencia de ceguera o de sordera, personas pues de otras culturas, ¿no? Como por ejemplo yo en alguna ocasión he tenido que evaluar pues personas de nacionalidad china con muy poquito conocimiento del castellano. Incluso en alguna ocasión he tenido que evaluar a alguna persona con ayuda del familiar que me hacía de intérprete, ¿no?
Entonces, en esas situaciones, la evaluación, claro, neuropsicológica se complica mucho. No tanto por los test, que también, porque no tenemos pruebas para evaluar en esas condiciones, eh, eh, pues relativamente infrecuentes, sino que además no tenemos los baremos. Es decir, el problema es que yo no puedo usar una prueba española y resulta que mirar los baremos de esa prueba en China, porque entre otras cosas puede que me cueste muchísimo trabajo encontrar los baremos en chino. Lo normal sería usar una prueba eh, creada en China con los baremos chinos, pero evidentemente implicaría conocer ese idioma. En otros casos me ha pasado con el quechua, por ejemplo. En alguna ocasión he tenido que evaluar a una persona con intérprete de quechua y por supuesto pues no sé, entiendo que no hay evaluación neuropsicológica en quechua, ¿no? Bueno, si la hay, que alguien la ponga en los comentarios porque me interesará conocerla, pero dudo mucho que haya pruebas específicas para eso. Eh, Me da igual la debilidad visual o ceguera, como dice Pamela Jennifer, o cualquier otra circunstancia de estas excepcionales. Creo que el sentido común nos tiene que orientar. Por ejemplo, en el caso de la ceguera, pues tenemos que eliminar toda la evaluación que suponga evaluación visoespacial, visoconstructiva, y hacer una evaluación fundamentalmente verbal. Pues si yo iba a hacer dos pruebas de memoria, una verbal y una visual, pues ahora voy a hacer dos pruebas de memoria, pero solo la verbal. Cuando toque pues las tareas de copia de dibujos y pues no sé, tareas tipo TMT de lápiz y papel, pues las voy a eliminar de la ecuación. Y muy probablemente tenga que incluir alguna otra evaluación de tipo memoria visoespacial. Eh, por ejemplo, en su momento, reflexionando precisamente sobre esta pregunta en alguna ocasión que he tenido que evaluar a una persona con estas características, pues le he pedido que me contara un poco cuál ha sido su trayectoria desde la sala de espera, por ejemplo, hasta entrar en la consulta. Dependiendo de las características del centro, puedo incluso preguntarle cuál ha sido la ruta desde que ha entrado en el centro hasta que ha llegado a la consulta. Es decir, me tendría que recordar, pues por ejemplo, estoy pensando en un centro concreto que desde la puerta habría parado inicialmente en el mostrador, después hubiera seguido andando hasta coger un ascensor a la segunda planta, después girar a la izquierda y caminar un largo pasillo hasta entrar en la puerta, en una puerta a la izquierda, ¿no? De esa manera yo podría saber que la persona recuerda la ruta que acaba de hacer en realidad. Es una ruta que a lo mejor ha sucedido en los últimos 10, 15, 20 minutos y por tanto esa persona con dificultad visual importante muy probablemente esté entrenada y debería estar entrenada para recordarla. Eh, en el caso de la sordera, pues casi es igual, pero al revés. Tendría que a lo mejor incrementar la cantidad de carga de memoria visual, no tanto de una memoria visual. O sea, ahí ya sí que podría usar una memoria visual, por ejemplo, tipo RAID, muy difícil de verbalizar, pero a la vez podría usar algunas memorias más fotográficas, como por ejemplo no sé, quizá las láminas del 7 minutos eh, o el fototest, por ejemplo, del que creo que hay una pregunta después de otra persona, ¿no? Es decir, algunas pruebas de memoria en las que yo no tenga que verbalmente declarar. Otra cosa es que la persona sea capaz, por ejemplo, de leer los labios. En ese caso, creo que podría perfectamente pasar una evaluación muy similar. Estas condiciones especiales modifican, como veis, creo, sustancialmente la evaluación, te hacen tener que replantear muchas cosas y creo que la dificultad no es tanto, como he dicho antes, en replantear las pruebas, porque es relativamente fácil replantear las pruebas, sino que lo realmente difícil es interpretar los baremos, los resultados. Porque claro, yo a una persona, por ejemplo, con ceguera, como dice Pamela Jennifer, la estoy pasando la memoria lógica, por ejemplo, de la escala de memoria de Wechsler, yo le estoy leyendo esas historias y esa persona me las está recordando.
pero yo no estoy seguro de si esa persona es comparable con los baremos, porque yo no estoy seguro en realidad de qué estrategias de qué estrategias visuales para el recuerdo de las historias están influyendo en la población general. Es decir, cuando yo cuento la historia de Elena Pérez del sur de Madrid, que la roban y toda esta historia, pues yo no estoy seguro de cuánto influye ser vidente. Y no estoy, por tanto, seguro cuánto influye ser invidente. Entonces, cuando estoy mirando los baremos de esa persona invidente de población general, no puedo estar seguro de que la interpretación acerca de su memoria esté siendo correcta. Necesitaríamos eh, eh, ver muchas personas, ¿no? Es decir, evaluar muchas personas de esa condición para poder empezar a generar esos baremos subjetivos en nuestras cabezas y poder interpretarlos. Pero pues bueno, se ven muy esporádicamente y al final creo que sinceramente las evaluaciones acaban siendo un poquito más cualitativas que cuantitativas, pero creo que en la experiencia del profesional está en el no hacerlo demasiado mal. Es decir, el hecho de que yo para una persona de estas características, como he comentado antes, ¿no? Con estas características especiales, como puede ser evaluar a una persona de otra nacionalidad con un intérprete o cosas así, al final creo que la pericia, la destreza del profesional y su experiencia le va a hacer una interpretación cualitativa y bueno, pues entiendo que en buena medida puede ser adecuada. Así que, bueno, espero con esto haber respondido buena parte de las dudas de Jennifer. Seguro que he dejado otras probablemente, pero Bueno, escuchamos alguna parte de la experiencia del colega, posiblemente no sea nuestro contexto, pero también posiblemente hayan situaciones que se puedan compartir. Y también hemos escuchado algunas expresiones que aún él, siendo psicólogo, evaluador, está entonces usando términos que hemos dicho aquí en este curso no son adecuados para tratar a este tipo de población. Así que si hay comentarios del video, uno o dos, así rapidito para que pasemos a la lectura del material. Alguien que quiera participar puede opinar o levantar la manita para darle el espacio si hay otras manitas levantadas. De igual forma, maestra, si no hay nadie que participe, entonces por el tiempo avanzamos y pasamos a que el maestro nos separe en salas y nos diga qué documento tenemos que leer. La tarea hoy es del documento, que son 5 páginas, chiquito, más allá de quién lo escribe, ver que el producto que tenemos que crear en el grupo es una infografía y que después, cuando nos toque compartirla con el pleno, podamos también proyectarla. Así que, maestro, si gusta, nos presenta el artículo así rapidito, son 5 páginas. Creo que son 6 con la bibliografía. Y nos divide en salas, por favor.
No se logra visualizar todavía, Lic Ronald. Hoy sí. El artículo son aproximadamente 5 páginas y habla sobre los retos que presentan los psicólogos en El Salvador para evaluar a personas en condición de discapacidad. Entonces la idea es que lo podamos leer, es cortito y que a partir del material o a partir de nuestra práctica o de nuestra experiencia personal o profesional, podamos generar una pequeña infografía para que después de 20 minutos algunos compañeros representando a sus equipos nos la puedan compartir. Así que esa es la actividad de esta parte. Retos que tienen los psicólogos en El Salvador para evaluar a personas en condición de discapacidad. Así que esperamos que el maestro nos separe en salas y en las salas hacemos el trabajo de dar lectura al material y luego podemos aportar nuestras propias experiencias personales a nivel de retos que existen y creamos la infografía para que luego al regresar empecemos a compartir. Tendríamos aproximadamente unos 15-20 minutos para esta actividad, porque tenemos que volver después al grupo y ampliar la información de la tarea final de este día, que será presentada